apartes de mí tu Santo Espíritu, el precioso Espíritu Santo. Revelación de su palabra. Revelación de su palabra. Porque este lugar es ciudad de refugio. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Y el título más grande que me ha dado es ser hijo de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, vamos delante de ti en esta hora, Señor, presentando nuestra vida y presentando nuestros corazones delante de ti. Somos gente necesitada, somos un pueblo necesitado. Yo necesito tanto de ti, Señor. Necesito tanto de ti, Señor, en mi vida, en mi hogar, en mi corazón, en mi mente, en mi alma, que sin lugar a dudas, Señor, separado de ti, nada yo pudiese hacer. Lejos de ti, nada pudiese yo hacer, Señor, y voy con mucha humildad delante de ti, Señor, con un corazón sencillo, con un corazón humilde, con un corazón rendido, suplicándote, Señor, tú nos hables. Habla mi vida, habla la vida de mis hermanos, y podamos, Señor, juntos aprender hoy de tu palabra, aprender hoy de tu consejo, aprender hoy de esa instrucción que proviene de ti. Dirige nuestros corazones, Señor, y permítenos, Señor, ser edificados, ser nutridos y ser pastoreados, Señor, por ti. Papito Santo, perdona todos nuestros pecados, todas nuestras faltas, todas nuestras torpezas, todas nuestras iniquidades, todos nuestros errores, Señor, y me uno a la oración a aquellos hijos, Señor, aquellas ovejitas que han oído, Señor, esta voz y que en este momento están orando conmigo. Me uno a la voz de ellos, Señor, para rogar misericordia, misericordia sobre nosotros. Hoy, celebrando este último culto de este año, Señor, y te doy gracias porque quizás muchos, Señor, partimos el primer domingo de este año. Y hoy, hasta este último domingo, te doy gracias. Gracias te damos, Señor, porque nos has permitido de una u otra manera salir adelante, perseverar, estar, Señor amado, delante de ti, haciendo, Señor, tu obra, con muchos impedimentos, Señor, con muchas circunstancias adversas. Pero aquí estamos, Ebenezer, Señor. Tú eres nuestra roca de ayuda. Y hasta aquí tú nos has ayudado y seguirás ayudándonos porque esa es tu promesa. Y aunque vinieran circunstancias que no entendiéramos, Señor, aún así, Ebenezer, tú eres Dios, tú eres nuestro Señor. En ti vivimos, en ti estamos y en ti somos, Señor. Padre, muchas gracias por lo que tú haces, por lo que tú harás en nuestros corazones y en nuestra vida. Háblanos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, es una bendición poder estar juntos, ¿verdad? Siempre. Y yo, ¿verdad? Me gozo mucho en la presencia del Señor al poder, ¿verdad? Orar y poder participar contigo de estas enseñanzas de parte del Señor nuestro Dios. Así que te invito a que puedas tú acompañarme, ¿verdad? También, y que podamos juntos meditar en la palabra que el Señor nuestro Dios tiene para nosotros en este día. Amén. Así que te quiero compartir el título de la enseñanza para que tú la puedas ver también. Y vamos a estar hablando en esta oportunidad, de este tema que le puse como título los peligros de la noche. Qué tremendo, ¿verdad? Es poder meditar en una temática como esta, donde sin lugar a duda estamos viviendo tiempos finales, tiempos peligrosos, dice la palabra del Señor. Vendrán tiempos peligrosos, le dijo Pablo a Timoteo. Y cuando miro eso, hermanos amados, de que vendrán tiempos peligrosos, lo único que a uno le queda pensar es decir, Señor, estaré preparado para ese tiempo. ¿Estaré preparado para esa dimensión de trato? ¿Daré la talla
dará la medida para poder agradarte en medio de una circunstancia y de eventos tan contrarios. Porque la palabra del Señor dice que aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo recibirá persecución. ¿Será fácil servir y agradar a Dios en circunstancias tan complicadas, en circunstancias tan adversas, en circunstancias tan difíciles, en consideración de que es muy, muy complicado caminar y estar en la presencia del Señor, fortalecidos, animándonos y caminando bajo ese propósito y bajo esa voluntad? Solamente suplicar que el Señor, nuestro Dios, nos ayude. Solamente suplicar que el Señor, nuestro Dios, nos fortalezca y que podamos en este día poder caminar bajo tu voluntad, Señor, y bajo tu propósito, y podamos, Señor, caminar agradándote. Así que en este día, mis hermanos, mis amados hermanos, les comparto esa inquietud, esa interrogante que tienes que hacerte tú. ¿Estás preparado para estar viviendo en esta condición de tiempos peligrosos, de tiempos difíciles, donde el Señor va a demandar de tu vida y de mi vida una condición espiritual diferente? ¿Qué vamos a hacer con estas circunstancias tan complicadas? La noche está avanzada, decía Pablo. Por lo tanto, desechemos las obras infructuosas, ¿verdad?, de las tinieblas. Cuando yo miro ese versículo, ¿verdad?, que dice Pablo, lo tengo, ¿verdad?, anotado, solamente que siento, ¿verdad?, decírselo en este momento. Cuando yo miro ese versículo, la noche está avanzada. Por tanto, desechemos, despojémonos de aquellas cosas que realmente, entiendo, yo le diría en mi lenguaje, no nos están sumando. Es como lo que Pablo, ¿verdad?, estaba diciendo en la carta de los Hebreos, cuando él, ¿verdad?, menciona y dice: despojémonos de todo peso, de todo aquello que nos está cargando, de todo aquello que nos está llevando, ¿verdad?, a no correr esta carrera como conviene, de la mejor forma y de la mejor manera. Estamos viviendo tiempos peligrosos, amados hermanos. Estamos viviendo tiempos complicados. Estamos viviendo tiempos difíciles, donde lastimosamente mucha gente se ha extraviado de la verdad. Se ha extraviado de la senda y del buen camino. Y hoy Dios nos manda a nosotros, por medio de su palabra, a poder aprender y a poder caminar. Quiero partir con ese versículo de Cantares, ¿verdad? Capítulo 3, versículo 8. Cantares, capítulo 3, versículo 8. Y quiero que usted lo pueda leer también conmigo y pueda, ¿verdad?, meditarlo en su corazón. Cantares 3, versículo 8. Dice la palabra del Señor: todos ellos, ponga atención a ese versículo, todos ellos manejan, ponga atención a esa declaración, todos ellos manejan la espada, son diestros en la guerra, todos ellos manejan la espada y son diestros en la guerra. Cada uno tiene la espada a su lado contra los peligros de la noche. Contra los peligros de la noche. Entonces, la noche nos muestra confrontaciones. La noche nos va a mostrar confrontaciones de carácter, hermanos amados, espiritual. Y es muy tremendo poder ver este comentario que hace, ¿verdad?, este versículo que hace ruido con relación a nuestra posición espiritual. El Salmo, ¿verdad?, perdón, el versículo 6 dice, escribiendo, ¿verdad?, este versículo 6 dice: ¿quién es esta que sube del desierto como columna de humo? Eso dice el versículo 6, ¿quién es esta
que sube del desierto como columna de humo, sahumada de mirra y de incienso. Ponga atención a eso, porque es tremendamente importante. Es decir, ¿verdad? Esta que sube del desierto ha sido aromatizada, sahumada, ahumada, ha tomado, ¿verdad?, el olor de la mirra, del incienso y de todo polvo aromático. He aquí es la litera de Salomón. 60 valientes la rodean, de los fuertes de Israel, de los gibores. Todos ellos tienen espadas, diestros en la guerra, cada uno su espada sobre su muslo, por los peligros de la noche. Me parece, hermanos amados, interesante poder ver ese párrafo bíblico con relación a este tiempo final. Ese párrafo bíblico dentro del escenario escatológico nos está hablando de la amada, de la iglesia novia, de la iglesia que se levanta de la tierra, que se levanta desde el escenario tierra, por decirlo de alguna manera. Y esta iglesia novia, que acabo de leer este versículo con usted, sube del desierto, pero sube curiosamente ahumada, sube con un olor, con un aroma, sube con una envoltura, si usted quiere decirlo de alguna manera. Pero ¿cuál era esa envoltura? Envuelta en mirra, envuelta en incienso y en todo polvo aromático. El otro día me estaban mencionando, ¿verdad?, un comentario acerca del nacimiento de Jesús. Ni siquiera Jesús nos mandó a celebrar su nacimiento, más bien su muerte y su resurrección. Esa es nuestra fiesta, la fiesta que celebramos cuantas veces sea necesario. Sin embargo, usted se da cuenta que en el nacimiento de Jesús, dice la Escritura que vinieron sabios del oriente. La Escritura nos infiere, ¿verdad?, o nos hace entender por interpretación que eran 3 personajes, porque no lo menciona la Biblia. No menciona a Baltasar, a Melchor, a Gaspar. Eso lo dice la cultura, ¿verdad?, que esos eran sus nombres, la información extrabíblica, pero la Biblia no lo menciona. Entonces, ¿por qué se asocian a 3 personas? Porque habían 3 presentes: mirra, ¿verdad?, oro e incienso. Presentes que estaban en el nacimiento, ¿verdad?, del Señor, en Belén, en la casa del pan. Ahora en la profecía bíblica dice: romedarios vendrán a tu encuentro. Y cuando hablamos de eso, ¿verdad?, dice muchas compañías de romedarios, como que habla de que había muchos que iban a venir, ¿verdad?, al encuentro del Señor. Hoy, en un escenario cosmos, cuando estaban hablando acerca de esta estrella de Belén, que, hermanos amados, que no era una estrella desde la constelación, lo más probable es que haya sido, ¿verdad?, una entidad celestial guiando el camino de los sabios, ¿verdad? Pero eso es otro tema, hablando acerca del mensaje de las estrellas. Y los ministros que enseñan a las multitudes resplandecerán como estrellas eterna a perpetuidad. O sea que las entidades celestiales, en la figura de ángeles, pueden ser estrellas que van guiando, ¿verdad? Ellos estaban guiando el camino. Es como la enseñanza nos guía al encuentro de nuestro Señor. Pero eso vendría siendo también otro tema. A lo que quiero llegar con esto es que note usted que cuando vamos al encuentro del Señor, hay presentes que no pueden faltar: oro, incienso y mirra. Y curiosamente, la Escritura nos menciona en el libro de Cantares, que recién acabamos de leer, en Cantares 3, verso 8, ¿verdad?, que habían peligros de la noche, y que estos peligros de la noche debían de alguna manera ser enfrentados, o debían de alguna manera ser tenidos por presente para los valientes que rodean a esta recámara donde esta amada está. Es decir, estos son los gibores, estos son los valientes. Me interesa que usted ponga atención en el versículo 8 que acabo de leerle, porque este versículo 8,
que estamos leyendo, ¿verdad? Dice que todos ellos manejan la espada. Ponga atención a ese concepto importante, manejan la espada. Son diestros en la guerra, son hábiles, son, ¿verdad?, gente que tiene la capacidad de poder no separarse de su espada. Cada uno tiene la espada en su mano. Ok, entonces la pregunta que le quiero hacer yo en esta noche, perdón, en esta tarde ya. ¿Por qué se mencionan peligros de la noche, valientes, espada y a una entidad que se levanta del desierto y que sube y que tiene ciertos componentes, mirra, incienso y polvos aromáticos? ¿Se ha preguntado usted por qué se asocia a peligros de la noche a la novia ascendiendo y a valientes con espada? Precisamente por eso. Es que son los ministros giborines, los ministros gibores, los que van a tener siempre que estar a través de la espada, que es la palabra del Señor nuestro Dios, como así lo dice la misma Biblia, porque la Biblia se predica a sí misma, no es mi palabra como espada. Y el libro, ¿verdad?, también de Hebreos nos menciona que la palabra del Señor es viva y eficaz y más cortante que toda espada. Entonces, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento nos entregan la luz de que la palabra del Señor es considerada como una espada. Y la espada tiene que ser bien ocupada. Lo importante de esto también es comprender que quien no tenga valiente protegiéndolo corre muchos peligros. Corre muchos peligros. Y le voy a decir por qué. Porque dice la Escritura que cuando Jesús estaba en la cruz, Él dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y expiró. Pero cuando Esteban entrega su vida siendo apedreado, dice: Señor Jesús, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pareciera ser que cuando hay un proceso de desprendimiento, de desintegración o separación del cuerpo, alma y el espíritu, del ser integral, hay un proceso, hay un camino que tiene que seguir el espíritu para llegar al Padre, donde hay mucha confrontación, donde hay mucha batalla, sobre todo de los espíritus de los justos, que van a ir a la Sion celestial para ser hechos perfectos. El alma, dice la Escritura que en la figura de Lázaro, que vino a ser llevada por ángeles. Entonces la pregunta que nos deja aquí este versículo es: si a Lázaro en su partida tuvo que venir a ser cuidado por ángeles y el espíritu tiene que ser encomendado al Señor Jesucristo, y los valientes son los que custodian a la amada, eso nos da a entender que en el escenario, ¿verdad?, tierra al escenario celestial, va a haber una confrontación espiritual que tiene que ser, ¿verdad?, un campo de batalla, una muestra confrontacional de los ministros que tienen que llevar a presentar a la amada delante del Señor. Por eso que es tan importante tener pastor. Por eso que es tan importante tener casa espiritual. A veces la gente no le toma mucha importancia a este concepto de tener casa espiritual, pero es muy importante porque los pastores son los que velan por vuestras almas. Ahí en la oración sacerdotal, como la hizo, ¿verdad?, Jesús en Juan capítulo 17, Padre, te ruego por ellos. Así todo ministro primario llamado a cubrir está intercediendo por su rebaño, por su pueblo. Porque mire que la cobertura también tiene que ver mucho con cuerdas de amor. Tiene que ver mucho con cuerdas de amor. O sea, imagínense cómo se sienten parte aquellos que están en regiones. Aquellos que están, pastores de iglesias hijas que están a kilómetros y en otros países. Si ellos tuvieran la medida de solamente vernos físicamente. Y me da la idea que esto también puede ser figura y sombra de una etapa futura de persecución, donde seguramente el reunirnos presencialmente va a ser muchas veces complicado. Así como fue en la iglesia primera,
así vendrá siendo la iglesia en el tiempo final. Y hoy que estamos terminando o cerrando un ciclo, ¿verdad? Anual, dijéramos desde este último domingo del año, tenemos que entender y comprender que estamos enfrentando peleas, guerras, confrontaciones de carácter espiritual, y que si no nos preparamos para aquello, y si no crecemos en ser diestros en la espada, podemos sufrir pérdida. Es interesante ver que así como hay efectos peligrosos en la noche hay batallas que se tienen que rendir. Por ejemplo, Abraham fue en la noche cuando cayó en contra de sus enemigos con los 318 de los hijos nacidos de sus lomos y los siervos nacidos en su casa. Y rescataron a Lot y a su familia y a todo lo que él tenía. Fue una confrontación de noche. Ahora, las noches tienen confrontaciones. La Biblia nos dice que no debemos tener temor a los terrores nocturnos. Pero mire que yo me pongo a pensar en que los terrores nocturnos en este último siglo y en esta última década se han manifestado de una forma tan tremenda. Las crisis de pánico, la depresión, la ansiedad, la soledad, los miedos a la noche. Hay gente que le tiene miedo a la noche, porque la noche trae consigo una carga espiritual importante. La noche está asociada a oscuridad, está asociada a juicio, a desenfreno, está asociado en la escritura a borracheras, a embriaguez, está asociada a libertinaje, está asociado a hipocresías, a inmoralidades, está asociados a portales dimensionales que nos pueden llevar a apartarnos. Si la Biblia dice que al caer la noche el profano transforma su rostro, oculta su apariencia. Eso nos da a nosotros a entender, hermanos, que el escenario de peligros de la noche es complicado. Entonces, estamos en la última milla. Y para poder elevarte desde el desierto, que es figura de la tierra, al encuentro del Señor, vas a tener que ser sahumada, amada en mirra, incienso y polvos aromáticos. Y la mirra refiere a prueba. La mirra refiere a adversidad. La mirra refiere a tribulación, a circunstancias difíciles. Pero el incienso refiere a oración, a intercesión, a clamor. Y en el libro de Apocalipsis pareciera ser que a esa iglesia del tiempo final como que le faltaba incienso, que hubo un ángel que tuvo que vertir una copa con incienso, tuvo que como que compartirnos lo que nos faltaba o compartirles lo que les faltaba de depósito de oración, de clamor, de intercesión, de gemir. Me llama la atención que uno de los servicios menos populares son los servicios de oración, cuando debieran ser uno de los servicios más relevantes de una iglesia cristiana. Aún un principio de vida muy relevante en nuestra propia jornada. Es imposible que podamos vencer los embates del enemigo si no tenemos un depósito de oración. Necesitamos tener un depósito de oración en nuestra vida. Quiero asentar con este versículo de Cantares 3, versículo 8, que tenemos peligros, que los peligros son presentes, que los peligros son actuales, que los peligros no es parte de algo que no existe, es algo que es real. Y que estos peligros, si no los administramos correctamente y si no nos enfrentamos a ellos, hermanos amados, es muy complicado. Sufrimos pérdida tremenda. Te quiero compartir este punto importante. Se lo he dicho de otro ángulo, digo. Solamente se puede pastorear al pastoreable, guiar al guiable, enseñar al enseñable. Solamente se le puede hablar al que oye. Y solamente va a aprender el que cambie su actitud para aprender el enseñable. Entonces, cuando digo esto, es porque estos valientes tenían su espada
eran diestros, la tenían en su muslo contra los peligros de la noche. En otras palabras es, déjate enseñar, déjate defender. Porque mire qué tremendo es esto. ¿Cuál será el ejemplo de David que rescataba a las ovejas de su padre de las fauces del león, de las fauces del oso? Ahora grafique eso. ¿Cómo será el pastor sacando una oveja de las fauces de un león o de un oso? Primero, debemos entender que eso es una guerra, eso es una lucha. Segundo, debemos comprender también que el oso y el león están ejerciendo una fuerza para no soltar a su presa. Entonces hay muchas ovejas que están sufriendo una fuerza desgarradora para no ser soltados de las fauces de las tinieblas. Entonces viene el pastor y tiene que infringir con fuerza una lucha. Y esa lucha ya no es a nivel de carne ni de sangre, sino que esa lucha es ahora a través de la palabra, de la declaración, de la oración, de la intercesión, del consejo, de la administración. Pero tienes que dejarte enseñar, tienes que dejarte aconsejar, tienes que dejarte ministrar, porque lo terrible de esto es que una oveja puede ser engañada, y eso también es una fauce del enemigo, el engaño que te entierra, ¿verdad? Sus colmillos, sus garras, a través de la mentira, a través de la falsedad, a través de la modificación de pensar, de una ideología en este tiempo, de amarguras que no han sido ministradas, de circunstancias que has pasado y que le atribuyes a los demás la condición espiritual en la cual tú te encuentras, cuando es responsabilidad individual de mantener nuestra comunión con Dios y hacernos responsables de nuestras decisiones. No atribuirle a Dios despropósito, porque Dios tiene un propósito para nuestra vida, pero las consecuencias de nuestros actos deben de alguna manera hacernos entender y comprender que vendrán repercusiones. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Entonces, si hay peligros, debemos, hermanos amados, prepararnos para eso. Por ejemplo, miremos este versículo. Este versículo es muy importante, porque este versículo nos habla, hermanos amados, de la mujer virtuosa. Y la mujer virtuosa nos habla, ¿verdad?, de esta figura de iglesia. Vaya conmigo, por favor, al libro de Proverbios, capítulo 31, verso 18. Proverbios 31, versículo 18. Dice la palabra del Señor: ve, dice la Escritura, ve que van bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Ve que van bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Ahora, este versículo me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque es una característica de la mujer virtuosa. Pero mire el detalle, hay muchas características que aquí nosotros podemos ver en este Proverbios 31. Sin embargo, la Escritura dice que esta mujer tiene vestiduras dobles, que esta mujer, ¿verdad?, no come su pan de balde, que trabaja, que es esforzada, que es dedicada, ¿verdad? Sin embargo, mire el peligro. El peligro que yo veo acá es que a mucha gente se le apagado la lámpara en esta etapa de noche. Porque estamos viviendo en una etapa de noche. Estamos viviendo en un tiempo de oscuridad. Tinieblas han cubierto la tierra.
y estamos legalizando lo ilegalizable. Estamos tomando como bueno lo que es malo. Estamos trastocando los principios espirituales. Están entregando la gente a sus hijos a Moloch. Están presionando para derramar sangre inocente. En muchas naciones lo han hecho. Están aplaudiendo la inmoralidad y lo que va en contra de lo de Dios. La gente celebrando lo abominable y lo detestable ante los ojos de Dios. Entonces, si hay gente que no le da valor a los principios divinos, será, hermanos amados, que son los tiempos peligrosos que Pablo también estaba exhortando a Timoteo. Vendrán tiempos peligrosos porque habrán hombres. Curiosamente es una batalla de amor, porque dice, habrá hombres que serán amadores de sí mismos, amadores de los deleites antes que a Dios. Es una batalla de amor. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Y hoy por hoy es la condición en la cual nos encontramos. Todo pastor y todo ministro primario legítimo tiene esta preocupación. La preocupación que el tiempo se acorta, los días se están acelerando. Estamos con condiciones en nuestro escenario externo, el escenario tierra está convulsionado. El escenario cosmos nos entrega las señales, el escenario político está trastocado y nos está dando el camino y el surco a lo que va a venir para este nuevo gobernante mundial. El ecumenismo está tomando fuerza. Hermanos amados, está tomando fuerza queriendo unificar, hermanos amados, a través de una mezcla religiosa. Y Dios no habita en las mezclas, ojo con eso. Entonces todos estos escenarios, el escenario económico, de aquí a poco tiempo el dinero físico va a desaparecer. ¿Por qué? Porque esto es el pretexto perfecto. El dinero físico, un vector de virus, de enfermedades, de contagios. Quitémoslo. Y luego va a haber un control informático mundial. Todo a través de transacciones virtuales. Todo a través de economía virtual. Y fíjese algo, eso es parte del tiempo final, donde tiene que aparecer este nuevo gobernante mundial, que el anticristo va a ser un gobernante político y el falso profeta un gobernante religioso, una figura religiosa. Y nosotros vamos a ver que todo este escenario se está conjugando porque son parte de los peligros de la noche. Aunque el mundo, hermanos amados, está en esa condición, pero la preocupación es, ¿qué estás haciendo tú? ¿Cuál es la condición en la cual tú te encuentras? Porque hay muchos que se le apagó la lámpara de la noche. ¿Sabe por qué? Lo puedo decir de esta manera. Hay mucha gente que corre el peligro cuando está bien. Y cuando las personas están bien, se relajan. Mire, si la persona está bien económicamente y van bien sus negocios, pareciera ser que no tiene necesidad, ni siquiera, de buscar del Señor tanto. Tiene un buen trabajo, tiene recursos, tiene economía, puede pagar sus deudas, puede darse la gran vida. Entonces, corre el peligro que se le apague su lámpara. Por eso que es tremendamente esa profecía de esa enseñanza del sacerdote, porque el sumo sacerdote ponía vigilantes a custodiar la tarea del sacerdote para que no se apagara, hermanos amados, la lámpara que tenía que arder continuamente. La lámpara en el lugar santo tenía que arder continuamente, no se podía apagar. La menorá tenía que estar iluminando continuamente el pan. Entonces, cuando nosotros miramos este ejemplo tan hermoso, nos vamos a encontrar que hay muchos que están como pabilos humeantes, que se les acabó el aceite, que se les apagó la lámpara, o que pusieron la lámpara que debía brillar, iluminar debajo de un mueble. Han oscurecido lo de Dios, han oscurecido la revelación de Dios, han oscurecido el entendimiento de las cosas santas. Lo digo de esta manera, a quien se le apaga la lámpara en la noche
es aquel, hermanos amados, que no va a ver en qué está tropezando en su casa. No va a ver, no va a identificar en qué está fallando como persona. Si a alguien se le apaga la lámpara, no va a poder ver el camino. No va a poder ver lo que está errando. Si lo terrible de esto, hermanos amados, es que hay una generación que sabe en su propia opinión. Qué terrible es hacerle entender a un hermano un principio bíblico. El mismo caso de la Navidad, hermano. Qué terrible hacerle entender al hermano. No es que solamente una comida, no es que solamente un detalle, no es que yo tampoco lo veo tan mal, no es que para mí hay otros ángulos también que son diferentes, no es que esto, no es que esto, no es que esto. No el diezmo, no es que el diezmo, es que no, es que el Antiguo Testamento, no, es que el Nuevo Testamento, no, es que la ofrenda, no, es que el principio, no, es que las primicias, no, qué terrible. No es que la alabanza, no es que la alabanza es muy fuerte, no es que otra es muy rápida, no es que es muy lenta, no que la danza, no es que una danza ensayada, no que otra danza es del espíritu, no que es terrible. No hay nada más terrible que enseñarle a alguien que tiene su lámpara apagada, porque le cuesta ver lo de Dios, le cuesta ver lo espiritual, porque escuche bien lo que le quiero mencionar. Dice la Biblia que el que viene en la luz, sus obras resplandecen, se muestran con claridad, porque cuando uno está en la oscuridad, está en la noche, está en las tinieblas, es porque finalmente no está haciendo las cosas bien. Qué terrible es hacer las cosas en oculto, y no hay nada oculto que no salga a la luz. Entonces yo creo, hermanos, permítanme decirlo de esta manera, tiene que venir un momento, hermanos, en que seamos consecuentes con los principios, con la doctrina y con las convicciones que tenemos. No, no. Porque si, hermanos, usted no es capaz de resistir aún a los más cercanos que traen influencia, ¿cómo va a resistir a las cosas que están fuertes en su entorno y que están presionando? Hermanos amados, a aquella persona que se le apaga la lámpara, no va a percibir cuando el amado, hermano, llame. Si cuando nosotros vemos esa palabra de Mateo 25, esas vírgenes insensatas, dice la Biblia, unas prudentes, unas insensatas, unas cabecearon y se durmieron. Pero dice la Escritura que todas se durmieron. Hermano, entonces, ¿cómo veríamos eso? A veces se pone a las prudentes como que tenían aceite, pero se durmieron igual. Entonces, mire qué peligroso es esto. Hermanos, en la noche se oyó una voz, el esposo venía casado. O sea, ya era otra época. Entonces saque su ángulo devocional, saque su ángulo escatológico. En su ángulo devocional no le puede faltar el aceite a su lámpara. Para poder tener la lámpara encendida tenía que usted machacar, hermanos amados, aceitunas para poder tener aceite, y el aceite se tenía que poner en la lámpara para que la lámpara ardiera. En el lugar santo es 50 y 50. Usted tiene que tener una acción, tiene que poner algo de sí, tiene que hacer algo para que la lámpara esté ardiendo. En la Biblia, entonces, lámpara es figura también de otros ejemplos, sinónimos. La antorcha, la palabra, el Espíritu Santo, la revelación, la guía. Lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces hoy, ¿cómo está tu lámpara? ¿Estás terminando este año? ¿Cómo lo estás terminando? ¿Cómo estás cerrando este tiempo espiritual? Un tiempo de reconciliación. ¿Te reconciliaste con Dios? ¿Te reconciliaste con su palabra? ¿Te reconciliaste con tus seres queridos a los cuales estás enojado y molesto? ¿Te reconciliaste con ellos? ¿Te reconciliaste con tu hermano, con tu hermana? ¿Te reconciliaste con tu pastor que a lo mejor tú estás enojado con él y yo no tengo ni idea? ¿Te reconciliaste con tu pastora? A lo mejor estás molesta con ella y ni siquiera tu pastora tiene idea. Yo no tengo problemas con nadie, no tengo resentimientos con nadie. Y si lo estuviera con alguien que me ha causado un dolor, una molestia, le diría, hermano, ¿sabes qué? No quiero tener esta atadura contigo, quiero estar tranquilo. Pero fíjese algo, trato de poder estar
reconciliado. Si yo le mostrara el esquema con el cual partimos este año, donde hablamos acerca de consagración, de purificación, de volvernos a Él, de definición, de cambiar el caminar, dice la Escritura, hermanos amados, que este tiempo de reconciliación es importante para volvernos a Dios, pero curiosamente ahí hubo un versículo y dice la Biblia que vimos que iban a haber recursos provenientes de Dios para aquellos que estuvieran en comunión con Él. Ahora, ¿te has preocupado de poder examinar si los recursos que tú tienes provienen de Dios o han provenido de otra entidad espiritual, como por ejemplo Mamón, que es el Dios de las riquezas? Entonces fíjese qué curioso es este punto, porque si los negocios a algunas personas les van bien, corren el peligro de que la lámpara se le apague. A la virtuosa no se le apaga. Aún esté en el escenario bien, aún esté el escenario mal, no apaga su lámpara de noche. Está apercibida. Entonces yo quiero exhortarte en esta noche este versículo de que es muy importante que no se te apague tu lámpara. Y si se te apagó, es tiempo de volver a encenderla. Es tiempo de volver a prenderla. Por favor, examínate en tu corazón. Por favor, examina tu interior y dile: Señor, ¿estoy haciendo las cosas bien? Señor, ¿he actuado correctamente? Señor, me he vuelto a ti de todo corazón. ¿Cómo debo devolverme? Porque mire, hay mucho servidor desconectado. Hay mucho ministro desconectado. Hay mucha columna desconectada. Hay mucho servidor de planta desconectado. Hay muchos predicadores desconectados. Hay muchas iglesias desconectadas de lo que debe de ser la comunión con el Señor. Entonces es tiempo en este día de prender lámpara. ¿Por qué no le dice al Señor: Señor, ven a prender esta lámpara? Ven a prender este corazón en mí. Me he estado apagando. Me he estado enfriando. Me he estado desconectando de lo espiritual. Me he estado desconectando de esa comunión que debo de tener contigo, Señor. Por favor, ayúdame a prender esa lámpara. No es, hermanos amados, el tiempo de abundancia o el tiempo de tranquilidad, el tiempo donde debe bajar la guardia. Es un tiempo peligroso. El día más peligroso para David se transformó el día de su tranquilidad. El día cuando tenía tranquilidad de sus enemigos alrededor, evadió su responsabilidad, y al evadir sus responsabilidades fue el día en que cometió uno de los errores más grandes. Que desataron una palabra de espada sobre su casa, que nunca se iba a separar. Por eso que Israel hasta los días de hoy siempre va a estar en guerra. Qué tremendo es ver ese escenario. Miremos otro versículo en la versión Arcas Fernández, en el libro de Mateo, en el capítulo 13, versículo 25. Dice la palabra del Señor: pero una noche, mientras todos dormían, llegó su enemigo, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Ahora mire este principio. Solamente se puede contaminar lo contaminable. Solamente se puede contaminar lo contaminable. Es decir, que las semillas del maligno tendrán su caldo de cultivo en aquel que le provea el lugar. La noche revela las brechas que tenemos. Son peligros de la noche. La noche revela las brechas que tenemos. ¿Qué es lo que haces en las noches? ¿Qué es lo que te abraza en la noche? ¿Cómo te presentas delante del Señor por las noches? Samuel todas las noches cerraba las puertas del templo y todas las mañanas abría las puertas del templo.
eso nos habla, hermanos amados, de algo muy importante que debemos comprender: nuestra responsabilidad espiritual en los tiempos. Este hombre se durmió, sembró semilla, sembró buena semilla, hizo su trabajo, pero cuando se durmió, en la noche llegó su enemigo. Algo tremendamente peligroso es que cuando la gente se duerme en esta noche espiritual, es cuando el enemigo le siembra cizaña. Lastimosamente, había mucha gente dormida durante este año y fue sembrada con mucha cizaña de ideología social, de ideología política, de ideología, hermanos amados, económica, de ideología religiosa, de ideología, hermanos amados, emocionales, de todo tipo de pensamiento. Le sembraron cizaña en el corazón. Y cuando a alguien le siembran cizaña en el corazón, ya no piensa conforme a la palabra, sino que ya está contaminado. Entonces su pensamiento es contaminado, su análisis es contaminado, su forma de visualizar la vida comienza a ser contaminada porque abrió brechas. Entonces permítame decirlo de esta manera y se lo voy a decir de esta forma: la pandemia no cambia a nadie. La prueba por sí misma no cambia a nadie. La enfermedad por sí misma no cambia a nadie. Lo que cambia la vida de una persona es la comunión que esa persona tenga con el Señor Jesucristo, con el Padre, con el Espíritu Santo en esa pandemia, en esa prueba, en esa circunstancia difícil. Porque, hermanos amados, hay gente que la pandemia no la cambió, sigue igual, quizás como fue siempre, pero ahora qué lastimoso es poder ver. Yo se lo dije alguna vez a algunos hermanos: pensamientos políticos, pensamientos ideológicos, pensamientos, hermanos amados, de cualquier concepto o cualquier banalidad, por decir de alguna manera, me gusta, le doy like, me parece bien, te apoyo. Y ahí le agregan más mostaza, y le agregan chucrut, y le agregan salsa americana, y le ponen su comentario, su opinión. Hermano, yo veo hermanos que hacen comentarios, hermano, de puros temas que están ahí en lo contingente. Pero sube una palabra a alguien, ni me gusta le dan. Suben un versículo, ni me gusta, ni un comentario. Qué linda la palabra, me bendice mucho, voy a reflexionar en ella, gracias por esa palabra. Nada. Pero le suben algo que tiene que ver con el sistema, que tiene que ver con el mundo, que tiene que ver con algo banal, que tiene que ver con cualquier otra cosa. Me gusta, comentario, opinión y todo. ¿Se da cuenta que hay contaminación en el corazón? Porque no vibramos con lo que deberíamos vibrar. O sea, ¿no debería alguien que se dice ser hijo de Dios sentirse obligado a escuchar la palabra? ¿O sentirse empujado a participar de una reunión? ¿Le encuentran lógico eso? No tiene ningún sentido lógico. Por eso que le digo que hay mucha gente que en estos peligros de la noche está más que para adentro, está saliendo afuera. Y eso es peligroso. Es muy peligroso tener, hermanos amados, cizaña en el corazón. La cizaña nos puede hacer trasladar a nuestros hijos una enseñanza humanista antes que una enseñanza bíblica. La cizaña nos puede hacer llevar nuestro matrimonio de una manera humanista más que de una manera bíblica. La cizaña, la contaminación, nos puede hacer llevar nuestra economía de una forma más humanista que de una forma más bíblica. Muchos de tus hijos han sido contaminados
Y mire qué tremendo es esto. Yo fui líder de jóvenes durante años. Tuve una experiencia, una vasta experiencia en el liderazgo juvenil, en iglesia local y en muchas iglesias. Y algo que uno se da cuenta mucho, hermanos amados, es que la juventud es muy permeable. Me tocó ministrar, me tocó hablar con jovencitos, con jovencitas, que fíjese algo, que de repente dijeron, pastor, ya no me voy a juntar con el hermanito tanto. ¿Qué pasó? Pastor, lo que pasa es que lo único que me habla es de crisis, es de cosas sociales, es de rabia, de enojo, de pensamientos ideológicos. Jovencitos que de repente, hermanos amados, mire, no lo justifico. Que hay gente que tiene todavía odio, resentimiento en su corazón por una época pasada en nuestra historia. Es cierto. Que sufrieron situaciones terribles, es cierto. Y que lastimosamente, si el Señor no llega a su corazón, van a descender al Seol con amargura y con odio y con resentimiento. Pero jovencitos que tienen 15 años, 13 años, 14 años, 16 años o más, que ni siquiera vivieron eso, ¿quién los alimentó? ¿Quién los contaminó? Y te voy a decir hoy que una de las herramientas más grandes que tiene el enemigo para desorientar y confundir son las redes sociales. Porque la televisión manipula, las redes sociales manipula, las tendencias manipulan, las plataformas de entretención pueden manipular, todo, la literatura manipula. Por eso que es muy importante ceñirnos a lo que dice la palabra de Dios. Y en este punto, mire, le voy a decir, hermanos amados, el otro día pensaba en esto. Una persona va a oído de la NASA. Entonces la gente en Estados Unidos, ¿verdad?, tiene un lugar que se llama la NASA, donde hacen, ¿verdad?, estos programas espaciales y andan buscando vida en otros planetas. Entonces, hemos encontrado vida en el planeta tricolor de Paine, por decir una bobería. Hemos encontrado vida microscópica, de bioquímica, biocelular, no sé qué le llaman, y hemos encontrado partículas que nos llaman que sí puede haber vida y lo consideramos vida. Y no consideramos vida a un embrión que está en el vientre de su madre y que se está apoyando para que se lo maten, se derrame sangre inocente. Eso no es vida. Y anda buscando vida en otros planetas. Qué tremenda situación. Hay situaciones, hermanos amados, terribles. Pero tenemos que considerar bien lo que dice la Biblia. Tú y yo nos debemos a la palabra de Dios. Nos debemos al consejo de Dios. Hay una noticia que quiero que tú sepas. Eres hijo de Dios. Déjate de pensar como hombre ordinario. Déjate de pensar como un simple. Déjate de pensar como el populacho. No lo digo peyorativamente, la Biblia así lo dice. Era del populacho. Pensaba como pensaban las multitudes. Déjate de pensar como ellos. Piensa como Dios quiere que tú pienses. Analiza como Dios quiere que tú analices. Proyecta tu vida cristiana como Dios quiere que la proyectes. Y preocúpate de poder establecer, hermanos, en tu corazón, principios rectores de bendición. Amén. Es muy importante. La cizaña ha sido sembrada en tu mente, en tu corazón, en tu familia. ¿Te has dado cuenta cómo piensan tus hijos? ¿Te has dado cuenta cómo piensa tu marido, cómo piensa tu esposa? ¿Te has dado cuenta cómo piensas tú laboralmente, cómo piensas tú estudiantilmente? ¿Te has dado cuenta? ¿Has hecho un análisis de eso? ¿Y te has evaluado a la luz de la palabra? ¿Has hecho ese ejercicio, amado, de ir? ¿Y cómo está este pensamiento con lo que me dice mi Dios en su palabra? Porque yo digo que le amo.
Y tú que dices que le amas, ¿por qué haces lo que Él no te manda? No me llaméis Señor, Señor, si haces lo que yo no te mando. Y si tú dices que le amas, ¿por qué no te preocupas de pensar lo que Él te dice de cómo debes vivir, de cómo debes de pensar y cómo debes de actuar? ¿No sería coherente eso? ¿No sería consistente eso? Reflexionemos. Mire, Arcas Fernández, capítulo 5, versículo 5. Simón le contestó: Maestro, hemos pasado toda la noche. ¿Alcanza a ver ese versículo? Se lo voy a mostrar. Dice ahí: Maestro, hemos pasado toda la noche. Hemos pasado toda la noche trabajando sin pescar nada. Pero puesto que tú lo dices, echaré las redes. ¿Sabe lo que refleja la noche? La frustración. La frustración lo muestra la noche. ¿Cuánta gente en esta etapa de pandemia, cuánta gente en esta etapa, hermanos amados, de crisis, hermanos, dijéramos una crisis social, económica, espiritual, crisis espirituales? No puedo dejar el escenario tierra porque eso es lo que estamos envueltos. Estamos en pandemia, estamos en crisis, estamos en temas económicos, estamos en temas de salud, todo eso nos envuelve. Estás envuelto tú, estoy envuelto tú, la iglesia. Y la Biblia dice: iglesia, sal de en medio, elévate del desierto. Viene tu tiempo de arrebatamiento, viene tu tiempo de levantamiento. Entonces tienes que salir de en medio de esto. Y tienes que comenzar entonces a desprenderte un poco de toda contaminación en tu mente, en tu alma, en tu espíritu, en tu corazón, en tu ser, en tu familia, en tu casa. Comienza a descontaminar. Este era el año para descontaminar. El próximo año seguirás descontaminando, pero este era un año propicio para poder trabajar a Dios. ¿Sabe lo que refleja la noche? ¿Sabe lo que refleja la noche, hermanos? La frustración. Aquí Pedro le dice al Señor: Señor, hemos pasado toda la noche trabajando, pero no hemos tenido resultado. ¿Cuánta gente no se frustró este tiempo, este año, porque no obtuvo los resultados que esperaba? No tuvo los resultados económicos, no tuvo los resultados familiares, no tuvo el resultado de una oración que tenía, no tuvo el resultado de su ministerio, de su servicio, no tuvo el resultado que esperaba en su matrimonio. Se frustró en su matrimonio, se frustró en su trabajo, se frustró en lo económico, enojado con Dios, enojado con el sistema, enojado consigo mismo, enojado hasta con la iglesia. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para qué me voy a conectar? Ha pasado la noche, no tengo resultados. Pastor, no tengo resultados, estoy frustrado. Me he frustrado, me siento desorientado. La noche refleja la frustración y refleja también las condiciones del alma. Gente que no sabía estar sola. Gente que no sabía cómo poder administrar su soledad. Hermanos amados, y nosotros tomamos la soledad como una atmósfera de contaminación o de ataque de las tinieblas. La soledad por sí misma es parte también de procesos de formación. Jesús se apartaba solo a buscar a Dios. Y lo llevó Jesús a Cesarea de Filipo, un lugar apartado para buscar a Dios. Hermano, y Moisés subió al monte solo para buscar a Dios. Entonces, la soledad es parte de un proceso formativo también. ¿Cuándo se transforma la soledad en una jaula destructiva? Cuando esa soledad refleja lo que está en tu alma, la ausencia de depósito. Te voy a decir algo con tristeza. Esta pandemia, esta crisis social, estas circunstancias económicas han reflejado lo que está en tu corazón. Si tenías depósito o no tenías depósito. Estas circunstancias sobre las cuales se está caminando el mundo entero están revelando lo que había en tu corazón. Pastor, ministro, anciano, diácono, servidor de altar, servidor de atrio, servidor del lugar santo, del lugar santísimo, donde estés, hermano de la congregación.
esta pandemia, esta crisis social, estas ideologías, ataques, hermanos amados, nacionales, mundiales, culturales, todo lo que ha ocurrido en el escenario tierra, en estos escenarios que estamos viviendo, los cuales estamos inmersos, ha revelado lo que está en tu corazón. ¿Cuánta gente no solamente ha dicho, no, es que en este asunto me he sentido muy solo? Sí, y le pregunto, ¿toda la gente podía juntarse con otras personas? No. Había un montón de personas que estaban en la misma realidad que tú estabas. Entonces la pregunta es, mire, yo tengo una Marisol que está ahí y que ella sirva al Señor sola. Y que en estas circunstancias también presentes ha tenido, ¿verdad?, escenarios difíciles. Y se mantiene, y permanece, y persevera. Tengo hermanos que perseveran solos en el Evangelio, que no tienen gente de su familia que sirva. Por el contrario, le hacen la guerra. Y ahí perseveran. Hay muchas personas que están en el mismo escenario tuyo. No seas como Elías, solamente yo he quedado, solamente yo estoy pasando esto. Nadie me entiende, nadie me comprende, todos me odian. No, hermano, no y no. No pienses que eres el único que puede pasar alguna situación difícil. Hay un montón de hermanos tuyos que están siendo probados. O hay muchos que están siendo afligidos. Y hay muchos hermanos que el depósito espiritual los va a sacar del foso. O a otros que la ausencia de palabra, la ausencia de depósito los ha desperfilado completamente. Te pregunto, ¿te sientes frustrado? ¿Te sientes pleno? ¿Te sientes tranquilo? Te pregunto, ¿te sientes, verdad, reconciliado con Dios? ¿Sientes que estás reconciliado con su palabra? ¿Sientes que estás reconciliado con su mensaje? ¿Sientes que estás consagrado a Él? ¿Qué hiciste con la consagración de este año? ¿Qué hiciste con la consagración de este año? ¿Qué hiciste con la palabra que se te entregó en este tiempo? Marcelo, ¿qué hiciste con lo que Dios te habló? Juan, ¿qué hiciste con lo que Dios te habló? Cristian, ¿qué hiciste con lo que Dios te habló? Sergio, Eduardo, Pablo, Héctor, John, ¿qué hicieron con lo que Dios le entregó? Oscar, ¿qué hiciste con lo que Dios te entregó? Hermanos diáconos, ¿qué hicieron con lo que Dios les entregó? Hermanos Mauricio, Sebastián, ¿qué hicieron con lo que Dios les entregó? Quizás están conectados, quizás no, quizás andan comiendo, quizás andan durmiendo, quién sabe. Entonces la pregunta que debemos hacernos en esta noche, en esta tarde, si el Señor nos pregunta, hombre, ¿dónde estás tú? La pregunta sería, ¿en qué condición espiritual estás? Mucha gente se siente frustrada, ¿sabe por qué? Porque no ha ministrado su alma. Mucha gente se siente en crisis consigo mismo, ¿sabe por qué? Porque no ha ministrado su alma. Y porque no invierte tiempo en eso. Y no lo digo necesariamente por el hecho de ir a una consejería y una administración, que son caminos que nos van a ayudar a mejorar. Pero hablo más que eso, al hecho de también doblar tus rodillas y querer cambiar esa actitud que te ahoga, esa actitud que te sumerge en un pensamiento sistemático de autodestrucción. Hoy la depresión es una de las enfermedades de moda, la automedicación, pastillas para dormir, pastillas para la ansiedad, pastillas para la angustia. Y fíjese que las cosas toman poder cuando se decretan. Entonces, cuando hay algo que se diagnostica con un nombre, toma poder. Como le dice la Biblia, el pecado tomó ocasión por la ley. Porque cuando se dijo no matar, entonces el matar tomó mayor fuerza, producto de la ley. Era algo malo, ya de por sí, pero la ley
lo decretó, lo fortaleció. Entonces cuando nosotros vamos, hermanos, a entender, cuando habían aspectos que no estaban, entonces me siento mal, me siento triste. Viene el hombre y le dice, perfecto, angustia. Usted tiene angustia. Y la angustia se la vamos a sacar con esta pastilla. No le está entregando la solución, lo está drogando. Usted tiene ansiedad. Vamos a darle esta pastilla para la ansiedad. Y no dice la Biblia, echa toda tu ansiedad sobre mí porque yo tengo cuidado de ti. Entonces, ¿cuánta gente en vez de ir primero a Cristo va al sistema? La noche revela nuestras frustraciones. La noche revela las brechas. La noche revela cómo está nuestra lámpara. Entonces pregúntate, ¿cómo te encuentras en este día? ¿Cómo te encuentras en esta condición? Ay, mire ese versículo, hermanos amados, de la versión Arcas Fernández. Arcas Fernández. Jesús les dijo entonces, esta noche va a fallar vuestra fe en mí. Porque así lo dicen las Escrituras. Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Qué tremendo, hermanos amados, es ese escenario. Qué tremendo es poder ver esa condición de ataque a nuestra fe. Jesús lo dijo. Esta noche va a fallar vuestra fe en mí. ¿Cómo se habrá sentido el Señor mirando nuestro camino este año? Mirando nuestra condición de fe. ¿Dejaste de creer? ¿Dejaste de confiar? ¿Dejaste de poner confianza en aquello que Dios te había hablado? ¿Dejaste de poner esperanza en lo que Dios te había hablado? Jesús vino y confrontó a los de Maús, hombres tardos de corazón, incrédulos por no creer. Tomás, un incrédulo. Muchos de los discípulos se apartaron, dejaron de creer. Entonces la pregunta es, ¿cómo está tu fe? La noche manifiesta la falla en nuestra fe. Las circunstancias, las pruebas, las enfermedades, las crisis, las situaciones emocionales, los pensamientos, las ideas, las condiciones familiares, las condiciones económicas revelan tu falta de fe. ¿Cómo ha fallado tu fe? Tu fe falla cuando dejas de orar. Dejaste de creer que Dios podía oírte. Y repasamos, hermanos, en otra enseñanza de viviendo en Cristo, lo importante era dar gracias porque Él nos oye, no necesariamente por el resultado, porque Él nos oye. Pero la gente de la fe le falla en el Señor cuando siente que su oración no es oída, le falta fe. O le falta fe para poder alcanzar, hermanos amados, solamente esa conexión de comunión con Él, fuera del resultado. Porque el resultado proviene de Dios. Pablo sembró, Apolo regó, pero Dios da el crecimiento. ¿Hasta dónde es tu punto? Hasta hacer lo que tienes que hacer. No eres tú dueño de la vida. Yo no soy dueño de la vida. Tú no eres dueño del tiempo. Yo no soy dueño del tiempo. El tiempo pasa y te vas envejeciendo. Tú no puedes tener el tiempo para no envejecer. El tiempo va a seguir avanzando. No puedes tener el tiempo para que tus hijos no crezcan y quieras tenerlos siempre contigo como bebecitos. Van a crecer. Y su vida está en Dios. Dios sabrá los días de ellos. Dios sabrá cuánto tiempo le quede por delante. No depende de ti. No depende de mí. Muchos telepredicadores enseñaron mal por años. Tu fe mueve la mano de Dios. No. Mi fe tiene que ser puesta en Él para poder ponerla en su soberanía. Para que Él pueda hacer con mi fe conforme su voluntad. Pero Él tiene que hallar depósito en mí. Te lo enseñé en el libro de Hebreos.
Y aunque tenían mucha fe y su fe fue aprobada, no alcanzaron la promesa. Creer no nos habla de resultados. Creer nos habla de probabilidades. Para el que cree, todo es posible. Aumenta su probabilidad de obtener resultados favorables. Pero Dios no está en la obligación de hacer aquello que tú quieres que hagan, hermanos amados. En la noche nuestra fe va a ser evaluada. Hoy demuestra fe en tu oración. Hoy demuestran fe en esto mismo si estás conectado. Si tu fe te impulsa a sentarte frente a un televisor, a escuchar lo que alimenta tu fe. La fe viene por el oír de la palabra. Y el oír por la palabra abre el oído. Si nosotros, hermanos amados, somos un pueblo de fe, estaremos agradando al Señor, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Buscar la aprobación divina es más allá que Él pueda satisfacer mis necesidades terrenales. Estamos en la tierra, pero no somos de esta tierra. Y te lo voy a decir una y mil veces, aunque esto riña con tu razonamiento humano. No somos de esta tierra. Somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Y estamos en esta tierra aprendiendo lecciones. Estamos en esta tierra aprendiendo equipamiento. Estamos en esta tierra aprendiendo cánticos. Estamos en esta tierra abrazando experiencias que Dios necesita y quiere que las tengamos. Pero, hermanos amados, nuestros días son como la hierba del campo, que un día es y mañana no es. Y estamos caminando, estamos avanzando a este tiempo final. Entonces la pregunta es, ¿cómo te estás preparando para aquello? ¿Cómo te estás preparando para esa condición? ¿Está tu fe bien o tu fe está fallando? ¿O tu fe está menguando? ¿O tu fe está claudicando? ¿Cuál será la calidad de esa fe? Porque algunos fueron reprobados en su fe. Porque algunos fueron extraviados de la fe. Porque algunos apostataron de la fe. Porque algunos negaron su fe. Jesús les dijo a sus discípulos, esta noche su fe en mí va a fallar. Porque mire también qué importante es poder ver esa figura. Usted no sabe lo importante que es para mí poder verle estando juntos en la congregación. Es el lugar en el rebaño donde nos vemos. Pero mire qué tremendo es esto. Usted tiene que cuidarse. Yo me tengo que cuidar. Tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidar y responder a las normativas. Ahora estamos en normativas de cuarentena. Yo le digo a los hermanos, mire, a veces yo le he dicho a los hermanos, juntémonos hermanos a poder sacar la transmisión y poder sacar el culto desde el templo. Pastores, que la cuarentena, pastores, que los carabineros, pastores, que las multas, pastores, que si nos pillan. Perfecto, sí, cuidémonos, ya listo, ni un problema. Voy a hacerlo ya de mi casa ahí, lo voy a hacer. O desde el templo lo voy a hacer solito porque yo tengo una credencial para poder andar. Perfecto. Pero de repente que los hermanos anden en la feria, anden paseando, andan en el parque, van a ver a los primos, van a ver a los tíos, van al mall. Hermano, entonces ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Entonces, sí, lo mismo que le he dicho yo, o sea, pastor, no quiero ir al templo todavía porque me puedo enfermar y me puedo contaminar. Me puedo contagiar el virus, pero va al mall, va al trabajo, va al supermercado, va a la feria. Hermano, toma el metro y ahí no se puede contaminar. Se va a contaminar en la iglesia. Hermanos, por favor, seamos gente que vea. Nuestra fe tiene un valor y nuestra fe tiene que ser puesta delante del Señor. Y lo digo ¿por qué? Porque irá el pastor y las ovejas serán dispersas. Oveja amada, ora por tu pastor. Ora por mi vida. Ora por la vida de tu pastora. Ora por mi casa. Para que Dios nos guarde, nos cuide. Por amor a Dios, por amor a nosotros, pero por amor a ti.
A veces la gente no valora lo que tiene. Pero yo le partí diciendo en este principio, tener un pastor con espada te está asegurando un camino de presentación delante del Padre. Pero no tener pastor es peligroso. Pero si tu pastor lo hieren, herirán al pastor y las ovejas serán dispersas. ¿Te has puesto a pensar? La obra va a seguir. El ministerio va a seguir. Pero te has puesto a pensar, si a tu pastor le pasa algo, ¿cómo se cumpliría esta palabra en ti? ¿Herirán al pastor y las ovejas serán dispersas? ¿Te has puesto a pensar lo que no es tener a un hombre de Dios que esté intercediendo por ti? Así sea, lo veas todos los días, no lo veas todos los días, sienta que te llame, que no te llame, pero vas a saber dónde encontrarlo. Pero si no estuviera, ¿eres agradecido por tener pastor? ¿Eres agradecido por tener una palabra que tú cada vez que te conectes o cada vez que hay una transmisión, tú dices, ahí está mi pastor enseñándome? Porque yo te estoy enseñando a ti. Te estoy predicando la palabra a ti. Para que tú la tomes, para que tú la valores. Yo siempre le he dicho a mi esposa, y a ella no le gusta que le diga esto, pero yo se lo digo igual. Amor, si esta fuera la última noche que te veo, recuerda que te amo mucho. Y que intenté ser el mejor esposo, el mejor padre, el mejor hijo, el mejor siervo. Me esforcé. Seguramente no fui perfecto y tuve errores, pero quiero que sepas eso. No me digas eso. Yo le digo siempre, porque mire, usted ni siquiera es dueño del minuto que viene. La Biblia dice eso en el libro de Santiago. ¿Por qué dice voy a hacer esto mañana, voy a hacer esto pasado? Mejor di, si Dios quiere. A veces la gente habla de los planes. Yo tenía este plan y yo tenía este otro plan y ahora no tengo planes. Pero si así es, si tú puedes hacer proyectos, pero se van a cumplir si Dios quiere, si es su voluntad. ¿Por qué nos amarga eso como si fuera algo negativo? Si finalmente Dios va a hacer lo que Él quiera. Pero si es tu Dios, es tu Señor, ¿no es esa la esencia de ser su hijo? Que el papá tome la decisión por nosotros. Que nuestro Dios tome el camino por nosotros. Él preparó las obras de antemano para que transitáramos por ellas. ¿No es ese el principio de nuestro caminar? Que Dios nos ayude y que nos permita, hermanos amados, en este día poder, hermanos, guardar esa fe. Guardar esa fe. Entonces, en este día, recuerda, estamos en un proceso de confrontación. Mantén tu lámpara encendida. Cuídate de que no se abran brechas en la noche. Cuídate de no caer en frustración y cuídate de no negar tu fe. No niegues tu fe. No niegues aquello a lo que el Señor te ha llamado. La noche está avanzada. Estamos viviendo tiempos finales. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Así lo dijo el apóstol Pablo. Tiempos peligrosos. Tiempos difíciles. Tiempos complicados. Tiempos que van a revelar mucho cómo estamos en Dios. Así que en esta tarde, vuelvo a decirte en esta tarde, quiero recordarte esta palabra. Hay peligros en el tiempo que estamos viviendo. No te desentiendas. Examina tu corazón. ¿Cómo está tu aceite en la lámpara? ¿Se apagó o sigue prendida? Examina tu corazón, tu casa, tu familia, tus brechas. ¿Te han sembrado cizaña? ¿Te contaminaste? Examínate. Examina cómo está tu fe. Examina cómo está. Si has dejado de poner tu fe en el Señor. Examina cómo está tu parte almática. Si estás frustrado. Si estás angustiado. Si estás, ¿verdad?, con crisis de pánico. Si estás con condiciones depresivas. Examina tu alma. Anda a la administración. Pero por sobre todo, dobla tus rodillas al Padre. Y reconcíliate con Él. Algo que te voy a decir en este día es que debes reconciliarte con Dios. Para entrar al 2021, tienes que reconciliarte con Dios. Reconciliarte con su palabra.
reconciliarte con el mensaje. No puedes entrar a este 2021 sin estar reconciliado. Ofendiste a alguien, dañaste a alguien, pídele perdón. Pídele perdón. Te desconectaste de tu propósito de que debías estar en comunión, en oración, de que debías estar velando, orando con sinceridad, con una entrega, y dejaste de hacerlo. Vuelve a orar, vuelve a consagrarte, vuelve a buscar de Dios, vuelve a buscar su palabra, vuelve a gemir, vuelve a llorar, vuelve a derramar lágrimas delante de Él. En el nombre de Jesús, vuelve a hacerlo. Vuelve a levantarte en esa palabra. Vuelva a levantarte en ese mensaje. Hermanos amados, el día jueves es nuestro último día. Y voy a decir esto solamente una vez más. Y no lo voy a volver a decir. Este día jueves, de las 3 de la tarde, de 3 a 4 de la tarde, voy a orar en el templo por el hermano que tenga su empresa, por el hermano que tenga su emprendimiento, y voy a poner una señal para que se pueda cumplir una de las palabras que el Señor me entregó para ti, para que entres a este año con esa señal. Así que si tú lo necesitas y tú lo crees, el jueves de 3 a 4 y media, de 3 a 4 y media. Si no llegas, después no me hables de que, pastor, ahora, porque después no vamos a poder, porque después partimos el culto a las 5 y media y después ya se va a la larga, la alabanza, la palabra, y después no vamos a poder. ¿Ok? Para que lo sepas y para que lo tengas presente. Hermanos, oremos al Señor. Oremos por esa palabra tan linda que el Señor ha puesto en nuestros corazones, y que podamos nosotros poder buscar del Señor nuestro Dios. Amén. Te invito a que podamos orar. Padre, en el nombre de Jesús, vamos delante de ti, Señor, en oración, doblando nuestras rodillas y doblando nuestros corazones, Señor, queriendo establecer nuestra vida delante de ti como gente necesitada, como un pueblo necesitado, como un pueblo que necesita de ti, Señor, y que necesita de tu palabra. Señor, te ruego, te imploro, te suplico que tú nos hables. Háblanos, ministra tú nuestros corazones. Señor, rogamos tu ayuda sobre nuestra vida. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Hay peligros en la noche. Hay brechas, hay contaminaciones, hay condiciones en el alma. Señor, hay situaciones de fe que nos pueden confrontar. Señor, estamos en un campo, Señor, de batalla. Señor, ayúdanos a no apagar la lámpara, a que esta lámpara no se apague, sino que esté encendida, Señor amado, porque el tiempo es peligroso, el tiempo es final, Señor, y debemos desechar las obras de las tinieblas. Señor, ayúdanos a poder enfrentar cada uno de estos peligros de la noche y poder levantarnos en tu presencia. Que esta palabra sea guardada, sea sembrada en el corazón de los tuyos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.